¿Duda? ¿No? Perfecto. Bueno, comparto pantalla y seguimos. En lo que habíamos dejado, donde habíamos dejado el lunes. Bien, bueno, si mal no recuerdo, ahora vamos a McClellan. Por las dudas, vuelvo acá a esta diapo. Vimos jerarquía de la necesidad de Maslow, muy conocida. Vimos la teoría RG o R de Alderfer, con bastantes similitudes y alguna diferencia con lo que propone Maslow en su teoría, en su modelo. Y ahora vamos a ver la de necesidades aprendidas de McClellan. Como lo había dicho en la clase anterior, esta de McClellan, en cuanto a la presentación, una teoría que se presenta ya más centrado en la década del 80. ¿Quién fue McClellan, o por lo menos el desarrollo y el trabajo que hizo McClellan? McClellan sí fue un consultor. Cuando digo un consultor, es decir, trabajó casi toda su vida en lo que es consultoría en organizaciones, específicamente en lo que tenga que ver con, hoy lo podemos llamar de manera genérica, la gestión de recursos humanos, la gestión de las personas en las organizaciones. Ese fue el principal trabajo de McClellan. Y si vamos a los hitos que lo hicieron conocido, es decir, que lo hacen en realidad conocido a McClellan aún hoy, son dos. Por un lado, él, que no tiene nada que ver con esto, o por lo menos alguna relación, pero no tiene que ver con motivación laboral, él empezó a desarrollar, junto con otros, pero él empezó a desarrollar lo que después terminó llamándose el concepto, el término competencia laboral. Competencia laboral, como lo se entiende ahora y se usa ahora en las organizaciones, fundamentalmente como un concepto importante para la gestión de recursos humanos. Por ende, ustedes podrán, a lo mejor en algunos casos habrán visto libros que hablan, bueno, seleccionar personal por competencia, remunerar personal por competencia, evaluar el desempeño del personal, identificando y definiendo competencias. Bueno, hoy por hoy el término competencias, como un término que define ciertas características, conocimientos y habilidades necesarias en un puesto que debe tener una persona, es un concepto que está en todas las organizaciones de mediana a grande, digamos, ¿no? Y que ese concepto se utiliza para, uno podría decir, ordenar, más que ver, relacionar los distintos procesos de la gestión de recursos humanos. Obvio que no lo vamos a ver profundamente en esta materia. En otras materias, es decir, la de gestión de recursos humanos, sí se va a ver con un poquito de mayor profundidad el concepto de competencia. Bueno, entre distintos autores, McClellan trabajó mucho en eso. Podemos decir que fue uno de los desarrolladores de este concepto. Bueno, lo otro es esta teoría que él definió como teoría de las necesidades adquiridas. Ya acá, ¿se acuerdan que nosotros el lunes habíamos visto las dos primeras teorías, la de Maslow y la de Alderfer, como teorías que podrían ser la base para yo entender y desarrollar sistemas
de reconocimiento, sistemas de incentivos, sistemas de beneficio en una organización, digamos, ¿no? Es como que me da el marco para entender, bueno, a qué personas, a qué grupo de personas voy a estar definiendo, qué cosas voy a estar mostrando como objetos para que, bueno, la persona se incentive, se motive para lograrlo en las organizaciones, digamos, ¿no? Cuando ya esta teoría de McClelland en realidad sirve y se utiliza, porque aún hoy este modelo, digamos, se utiliza mucho, pero fundamentalmente ya no para hacer, insisto, como veíamos en la otra, definiciones generales de, bueno, si pienso en un sistema de incentivo, bien, voy a pensar, si lo pienso como Maslow, lo haría de tal manera, tal manera y tal manera. Esta teoría sirve más para un líder. Para un líder. Cuando digo un líder, para un líder y su equipo de trabajo. Para un líder y que un líder pueda conocer a partir de esto, y por ende usar esta teoría para conocer un poco más en profundidad a las personas que tienen a cargo, y en este conocer tendría que, es decir, tomando lo que dice McClelland, una de las cosas que puede profundizar con esta herramienta es conocer cuál es su foco de necesidad, digamos, ¿no? Por ende, de los 4, 5, 6 empleados que tengo a cargo para llevar a cabo los objetivos del área, yo puedo identificar, es decir, puedo usar esta teoría para identificar el foco que tiene en las necesidades los distintos colaboradores que tengo en mi equipo de trabajo. Pero bueno, un poco le estoy pintando para qué se usa o para qué sirve, digamos, ¿no? Ahora vamos a meternos algunos minutos en, bueno, ¿de qué se trata esto? McClelland lo que define es que todo sujeto va a tener necesidad, por ende, ¿se acuerdan de esta relación de necesidad y motivación? A partir de una necesidad hay una motivación. Por ende, es lo que dice, hay tres necesidades generales y básicas para todos los sujetos. Por ende, al haber necesidades, hay tres fuentes de motivación que tiene todo sujeto, y acá sí McClelland lo especifica y por ende dice, esto solamente sirve, habrá quien lo pueda generalizar para en otros ámbitos de la vida, pero solamente yo lo estoy estudiando y este modelo sirve para lo que es el ámbito laboral. Por ende, acá reformulamos lo que dije, la frase que dije antes. O le sumamos esto para hacerla específica. Todo colaborador en un ámbito de trabajo o toda persona en un ámbito de trabajo va a tener tres focos o fuentes de necesidades. Va a tener las tres, dice McClelland. Una fuente de necesidad que va a ser la de el logro. Por ende, ese va a ser un comportamiento que va a estar orientado a sobresalir, a lograr cosas, y por ende esa va a ser una, una motivación importante para las personas, digamos, ¿no? Insisto con esto, todos tenemos los tres. Lo que dice McClelland es que, así como todos tenemos los tres, también cada sujeto, cada persona tiene un foco particular. Es decir, no es que los tres, es decir, todas las personas queremos las tres cosas en igual medida, sino que lo que define McClelland es que si evaluamos a las personas vamos a ver que algunas tienen un mayor foco en una fuente de necesidad, otras un mayor foco en una segunda fuente y otras un mayor foco en una tercera fuente de necesidad, digamos, ¿no?
Tomamos la primera, que es la necesidad de logro. La segunda define como fuente de motivación el poder. La necesidad, fundamentalmente el poder es esto, si lo vemos de manera individual y que no, sin contar a otros, que pasa que casi siempre uno dice la necesidad de poder es la necesidad de, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque no lo veamos con una única connotación negativa, pero de dominio o influencia hacia otro, digamos, ¿no? En realidad, el poder tiene que ver con eso, como lo veíamos en anteriores unidades. Por ende, esta necesidad de poder, o esta fuente de motivación hacia el poder, inclina a comportamientos que van a estar orientados a, bueno, el dominio, la influencia en otras personas, pero también el de, o esto empieza con un dominio, influencia de manejar yo eh, mis comportamientos para poder lograr lo que yo quiero, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno, para hacerlo simple, habla de foco en fuentes de poder o en necesidad de poder, está hablando sí específicamente de eso, de que uno tiene como deseo la cuestión de progresar a posiciones de responsabilidad en donde uno tenga personas a cargo, un área a cargo, digamos, ¿no? Y que pueda tomar decisiones de un nivel de envergadura, de complejidad mayor que la de mi propio trabajo. Eh, por ende, siguiendo McMillan, va a haber personas que van a estar con un foco mayor en esta necesidad. Y Macmillan define una tercera, y solo tres define Macmillan, digamos, ¿no? Es decir, algunos autores que hacen cosas parecidas definen cinco, seis, digamos, ¿no? Pero en Macmillan él detalla y define tres. La tercera, necesidad de afiliación. Eh, por ende, la necesidad de afiliación es poner el foco y por ende me va a motivar el establecer relaciones interpersonales, me va a motivar más el clima de trabajo, la relación con mis compañeros, la relación con mis superiores, mis jefes, digamos, ¿no? El trato, el buen clima de trabajo, digamos, ¿no? La cooperación que haya, la solidaridad que haya en ese trabajo. Ahí va a estar mi principal foco de motivación, digamos, ¿no? En consecuencia, lo que dice McClellan, de que, bueno, obvio, hay personas con mayor predominio. También lo que dice McClellan es que a lo largo del tiempo puede cambiar este foco. Puede cambiar este foco. Pero es verdad que también dice él, obvio, por estudios que hizo, digamos, ¿no? Es decir, cerca de 5, en 10 años de un mismo grupo de personas, también que la mayoría de las personas, a lo largo del tiempo, mantienen el mismo foco, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas, si a los 20, 25 años, su foco, ¿no? Su fuente de motivación es la necesidad de logro, lo más probable es que a los 40, a los 50, a los 60 siga teniendo ese foco, digamos, ¿no? Obvio lo mismo para el poder, lo mismo para la afiliación. Pero sí, con la salvedad que decía McKayla, de que esta mayoría no es una inmensa mayoría, no es, él no hablaba de números, pero por decir un número, no es el 95 o 97%, ¿no? Quizás sea un 60%, digamos, ¿no? Por ende, también es verdad que por ende hay una porción importante de sujetos de personas que esto a lo largo del tiempo puede cambiar, digamos, ¿no? Y por ende puede mudar el foco, pero por la duda.
insisto con esto, que lo dejó bastante claro McClellan en sus escritos. Que yo tenga un foco, digamos, ¿no? Un foco importante en una fuente de necesidad, como podría ser de logro, no quiere decir que no esté atenta o me motive en algunas ocasiones, puntualmente, alguna cuestión relacionada al poder o a la afiliación, digamos, ¿no? Es decir, no quiere decir que es un foco absoluto, en absoluto, pero sí es verdad de que si uno, que esto muchas veces se identifica con un cuestionario, si uno dice, bueno, puesto a elegir entre 10, 12, 15 ejemplos en cuáles me identifico, si uno se identifica más con fuente de motivación orientada hacia el logro, es porque, bueno, tengo ese foco, digamos, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esto? Las que siguen, que son lo que tiene que ver con identificar las características de las personas que están enfocadas al logro, a la afiliación y al poder. Bueno, esto lo pueden leer perfectamente, ahí está la identificación en sí a nivel de pensamiento y a nivel de conducta, comportamiento. Esto lo pueden leer ustedes y bueno, como para que de alguna manera esta información asiente un poco más en el detalle de las características de cada una de estas fuentes de motivación, digamos, ¿no? Pero bueno, yo le decía al presentar este modelo, esta teoría, de que la funcionalidad de esta teoría para la gestión con las personas en las distintas organizaciones laborales está fuertemente relacionada con una herramienta para el líder, una herramienta para el jefe del área, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al conocer con un nivel de detalle la orientación que tienen los distintos integrantes de mi equipo, yo puedo, como líder, vamos a decir así, distribuir funciones, roles, desafíos, objetivos para, insisto, los integrantes de mi equipo de trabajo que de alguna manera estén relacionados con este foco que tienen, digamos, ¿no? Con el foco correspondiente que tienen, digamos, ¿no? Por ende, sin lugar a duda, alguien que tiene un foco hacia la necesidad de logro, lo común es que un líder le dé a esta persona como sus objetivos anuales, bueno, tratar de darle cosas muy específicas, concretas y con indicadores claros de, por ejemplo, bueno, mejorar en esto, digamos, ¿no? Y por supuesto también darle el apoyo y los recursos para eso, porque si hay acuerdo en cuanto, mirá, vos vas a tener este objetivo y este objetivo, lo vas a trabajar solo, pero yo creo que lo vas a poder lograr, lo vas a poder hacer, y hay acuerdo y hay seguimiento a lo largo del año, me estoy asegurando en un 99,9 que la persona va a estar fuertemente motivada a lo largo de todo el año por llegar a esos objetivos, digamos, ¿no? Por cumplir esas acciones, el programa, bueno, lo que sea el objetivo que ponga, digamos, ¿no? Si tengo a alguien con foco, digamos, en el poder, le podré dar como objetivo a esta persona el hecho de que puntualmente, insisto, a lo largo del año, esté a cargo quizás hasta de un pequeño proyecto, pero que ese pequeño proyecto lo haga, por ejemplo, interactuar con distintas áreas, con gente de su mismo nivel, digamos, jerárquico, pero también con gente de mayor nivel jerárquico. ¿Por qué no? Según el tipo de trabajo, según
las capacidades de la persona, ¿por qué no? En algún periodo tener cierto personal a cargo, donde él sea el que, bueno, le va a dar ciertas tareas o funciones a esa persona y va a estar interactuando y controlando eso. Por ende, ir dándole desafíos de mayor responsabilidad que claramente van a ser los que van a impactar de manera positiva en su motivación, digamos, ¿no? Vuelvo con esto, que para cualquier líder, digamos, no pasa solamente por, bueno, la definición, digamos, ¿no? Supongamos que esto sea un desafío que se va a hacer a lo largo del año, con hablarlo en febrero y decir, che, vos vas a hacer esto y dejarlo, es como que lo más probable es que eso fracase, digamos, ¿no? Es decir, la idea de un líder, entre los principales roles es acompañar al desarrollo de las personas. Por ende, no es solamente formular, ¿no? El objetivo, es acompañarlo en todo el proceso para, bueno, que justamente ante obstáculos, problemas, recursos que necesite, dudas que le surjan, frustraciones o fracasos que puedan ocurrir ante distintas situaciones, bueno, ahí está el líder como para, bueno, lo que sea, destrabar, motivar, escuchar, acompañar, bueno, lo que necesite, digamos, esa persona para poder lograr ese objetivo, digamos, ¿no? Pero bueno, en lo que tenga que ver con alguien orientado al poder, tratar de darle desafíos que tengan que ver con que pueda esta capacidad de influencia, ¿no? Esta capacidad de influencia, esta capacidad de dominar, digamos, áreas, trabajos, de tener mayor interacción, digamos, sin lugar a dudas, por ese lado van a ser los desafíos que más van a motivar a esas personas, digamos, ¿no? Y después, bueno, obvio, si tengo dentro del grupo integrantes con un foco en lo que es la fuente de la afiliación, es decir, la necesidad de afiliación, sin lugar a dudas, lo voy a tratar de, primero, incorporar a proyectos que estén más relacionados con mejorar el ámbito de trabajo, que ojo, no miremos, quizás mejorar un proceso, administrativamente un proceso, o las etapas de un proceso, que haga que mejore la forma de trabajo, por ejemplo, de las distintas personas del área, ya ese impacto para alguien que tiene foco en la afiliación lo va a motivar, digamos, ¿no? Es decir, ese desafío lo va a motivar. En muchos casos lo que se trabaja también con los líderes es, obvio, por un lado el tipo de desafío, pero también el cómo se presenta, digamos, ¿no? Porque, vuelvo con esto, a lo mejor la, uno podría decir, el mismo desafío, una mejora en un proceso específico que en realidad manejan los 4 puestos de trabajo que hay en el área. Vamos a ponerlo así de esa manera. Si yo tengo una persona y le voy a dar ese objetivo, digamos, ¿no? Ese desafío, pero está orientada al logro, y voy a hacer hincapié en que ese proyecto, ese desafío, lo haga fundamentalmente tratando de identificar indicadores duros con respecto a qué cosas vamos a mejorar del proceso y que esté fuertemente relacionado con lo que le gusta a la persona, digamos, ¿no? Por ende, para que sienta la persona que es un logro personal a llegar a ese objetivo, digamos, ¿no? Y que se sienta, vamos a decirlo así, realizado con eso. Si insisto, el mismo trabajo, digamos, ¿no? El mismo desafío, se lo puedo dar a alguien orientado o enfocado hacia la afiliación, pero ahí lo voy a estar presentando y hasta lo voy a estar evaluando en cuanto, por supuesto que el proceso que uno dice, bueno, que se cumpla y se implemente como de alguna manera se ha trabajado en cuanto a la mejora estudiada, pero también, por ejemplo, le incluiría la satisfacción de los usuarios.
¿Por qué? Porque va a ser eso lo que va a impactar más en esta persona, digamos, ¿no? Más allá de que, insisto, en las etapas, y esto va a estar en lo mismo, pero el impacto que tenga ese desafío lo voy a estar viendo de una manera o midiendo de alguna manera con alguien con una necesidad de logro que midiendo o evaluando de otra manera con alguien que tenga una necesidad de afiliación, digamos, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, en sí también lo hablaba McClellan, que es obvio que el desafío en sí tiene que ser diferenciador, pero también puede pasar de que lo diferenciador es cómo se presente y cómo se evalúa el impacto, digamos, ¿no? Es decir, con qué indicador se evalúa el impacto también puede ser una forma de, bueno, orientar o de definir, digamos, desafío objetivo según el foco que tengan los integrantes de mi equipo de trabajo, digamos, ¿no? Por ende, para terminar, lo más probable, que no quiere decir que se va a dar en el 100% de los casos, pero lo más probable es que aquel que tenga la orientación a poder, la persona sienta como motivación poder llegar a ser responsable de un área, las que tengan necesidad de logro, insisto, lo común no quiere decir que siempre sea así, es que puedan, es decir, que se incentiven y se motiven con su propio trabajo y los logros de su propio trabajo, pero, insisto, alguien puede perfectamente motivarse desde el logro con lo que logre, perdón por la redundancia, su equipo de trabajo. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos ya de líderes, también hay líderes que están orientados al logro, hay líderes que están orientados al poder, digamos, ¿no? Es decir, por ende, el, el, la práctica de liderazgo es distinta y hay líderes que son los menos. En proporción, cuando uno trabaja estas cosas, son los menos, pero no quiere decir que sean los menos efectivos. Pero sí es verdad que son los menos que tienen el foco en la necesidad de afiliación, digamos, ¿no? Uno lo que, insisto, sin que esto sea una regla general, una ley fundamental, pero lo que suele ocurrir es que a lo mejor la mayoría de las personas con foco importante en la afiliación son los que suelen quizá decir, la verdad que manejar personas y tener que eh, atravesar situaciones difíciles, como por ejemplo hacer observaciones negativas de algunas personas, en algunos casos decir a una persona que no está desempeñándose bien y por ende que no va a seguir en el trabajo, no son cosas que yo pueda manejar, digamos, ¿no? Es decir, insisto, se ve más en el tipo de persona que está enfocada en la afiliación. Pero, a ver, yo doy fe, digamos, he visto muchos líderes muy eficientes, con un enfoque importante hacia la afiliación, digamos, ¿no? Hacia el buen clima, tratando de lograr la satisfacción de los integrantes del equipo de trabajo como principal foco. Pero por supuesto, obvio, no único foco, porque ahí sí, si es el único foco, claramente no va a ser un líder eficiente, sino que obvio eso también nivelando o haciendo un mix eficiente con, bueno, obvio, lo que es el enfoque en necesidad de poder y a lo de logro, digamos, ¿no? Pero bueno, brevemente les expliqué lo que es la teoría de McClellan, digamos, ¿no? Aún hoy, eh, estos cuestionarios para ver orientaciones en las necesidades
se usa y mucho en consultorías, digamos, ¿no? Es decir, vuelvo con esto, ¿cómo se usa esto? A veces hay organizaciones ya grandes que tienen ciertas capacitaciones en cuanto a desarrollo de líderes, digamos, ¿no? Dentro de esas capacitaciones, en muchas organizaciones se encuentran, obvio, no van a ver ustedes el nombre de teoría de la necesidad adquirida de McClelland, pero sí esta cuestión de la orientación a necesidades, digamos, ¿no? Logro, poder y afiliación. Sí es muy común ver estos conceptos, estos nombres, e insisto, se usa por un lado para identificarse uno, supongamos que estoy formando líderes, para identificarse cada líder con su orientación y por ende ya reconocer su estilo y fundamentalmente el reconocer su estilo para un líder hace de cuáles son las ventajas y desventajas de tener un fuerte foco en ese estilo y también el cómo trabajar para poder, como comúnmente se dice, tener destreza en el desempeño en las otras necesidades, en las otras fuentes de motivación, tanto en las otras dos que no hago el foco, digamos, ¿no? Que no tengo el foco, digamos, ¿no? Por ende, lo que se trabaja con los líderes es tratar de tener un buen mix, un buen mix, sabiendo igualmente que el foco principal va a estar en alguna de las tres. Y por supuesto, y en los líderes se los prepara también para identificar esto, que, insisto, a veces cuando hay una consultora en una organización, es decir, toma cuestionarios como para, a través de un informe, darte la precisión acerca de, bueno, la orientación que tiene cada uno de tus colaboradores. Una vez que uno esto lo utiliza para uno, digamos, ¿no? Y lo ha utilizado una o dos veces informes de consultoras que lo hacen, de profesionales que lo hacen, bueno, ya uno después intuitivamente, a partir de que va trabajando en el día a día con el grupo de personas que tiene como colaboradores, va identificando, bueno, sí, tal persona tiene tal orientación, tal persona tiene tal orientación, y ayuda a esto a, como les dije antes, plantearle objetivos o desafíos, plantearle estos objetivos y desafíos que tengan que ver con el desarrollo y por ende que esos objetivos, esos desafíos, esas tareas, esas prácticas que la persona vaya teniendo estén, bueno, en relación con su enfoque, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, también el qué decirle para motivarlo, insisto, según el tipo de orientación, también es verdad, es decir, el qué palabras utilizo, qué estrategia utilizo para motivar a las personas, para darle observaciones o feedback a las personas, también me sirve el tipo de orientación que tiene mi colaborador, digamos, ¿no? Cada integrante del equipo. Bien, hasta acá McClelland. Ahora vamos a otro que también, uno puede decir, una teoría famosa, que, como lo dije en la clase anterior, ustedes seguramente también conocen. Si lo han conocido, cuando digo que han conocido es que lo han dado en la cátedra de sociología, que es la teoría bifactorial de Herzberg. A ver, Friedrich Herzberg, norteamericano, él trabajó bastante en consultoría, también, uno podría decir, bastante parecido a McClelland en cuanto a trabajar en distintas organizaciones
realizando consultoría. Década del 50, década del 60, y él en la década del 70 empieza una investigación, digamos, ¿no? Porque sin lugar a dudas, las consultorías que realizaba él tenía que ver con relevamiento y diagnóstico para mejorar la eficiencia en los trabajos, fundamentalmente, el trabajo fundamentalmente en los trabajos administrativos, técnicos y profesionales. Por ejemplo, él trabajó muy poco y se metió muy poco en, por ejemplo, fábricas y el trabajo operativo de fábrica, digamos, ¿no? Se metió muy poco, se metió más en los niveles que serían las áreas staff, administrativas, técnicas, y en los niveles de jefatura, de gerencia media, es decir, trabajó fuertemente lo que es el trabajo en trabajos especializados o lo que hoy se llama profesionales, de profesionales, y en la coordinación y la eficiencia en la coordinación. Ahí fue donde más trabajó Herzog. Ahora bien, uno podría decir a mitad de su carrera, porque, vuelvo con esto, él empezó a trabajar aproximadamente en la década del 50, 50 y pico, y bueno, todo el 50 y todos los 60, él, uno podría decir, fue consultor, más allá que hizo algunas investigaciones puntuales, pero fue consultor. Finales de los 60, principios de los 70, empieza a hacer investigación puntual y específicamente en qué motivaba a las personas. Es decir, y en ese sentido, la población que buscó, justamente como sus principales trabajos, o la gran mayoría de su trabajo, estaba en puestos especializados y profesionales, a esos contadores, ingenieros, empezó a hacer, vamos a decirlo así, el trabajo consistió en un gran relevamiento, digamos, ¿no? Y el relevamiento pasaba por, en parte encuesta, en parte grupos focalizados, donde le hacías preguntas a grupos de 8 o 10 personas sobre qué cosas lo motivaban en el trabajo, qué cosas lo hacían sentir bien, le causaban satisfacción en el trabajo, digamos, ¿no? Y a partir de ello empieza a identificar aspectos, ¿no? Lo que él lo primero que hace, casi diría, es bastante, si podemos decir, sencillo, digamos. Lo que él pretendía es identificar aspectos que eran los que impactaban de manera importante en la motivación, es decir, en estar con una persona motivada para ir al trabajo, para enfrentar desafíos, enfrentar problemas, y bueno, y tener una persona que en sí, ahí voy a tomar un concepto de lo que se dice ahora, tuviera una satisfacción o bienestar laboral, digamos, ¿no? Ahora bien, sin lugar a dudas, si ven en el libro que presenta, esto no lo dice claramente, pero sin lugar a dudas, él ya, porque todo cuando investiga aparece con una hipótesis, digamos, ¿no? Por ende, él tenía un cierto preconcepto de decir, bueno, lo que quiero buscar es esto, esto y esto, digamos, ¿no? Cuando empezó a identificar a partir de este relevamiento, que aparte de factores motivacionales, por ende factores, vamos a decirlo así, que impactaban positivamente en la motivación, empiezan a identificar, a partir de que se repiten en muchas personas, algunos aspectos que en realidad no eran aspectos que motivaban, pero que sin lugar a dudas generaban insatisfacción en el trabajo. Y que, al generar insatisfacción, uno podría decir como que tiraba para abajo lo que podría ser sumar como cuestión positiva
los factores motivacionales. Eh, y en consecuencia se empezó a definir, y a partir de eso genera un libro, genera un modelo, genera una teoría, de que, bueno, por un lado hay factores que impactan de manera positiva a la motivación y por ende generan satisfacción, pero por otro lado hay otros factores que uno puede decir no generan satisfacción, pero sí generan malestar. Y al generar malestar, hace disminuir la satisfacción que pueda generar los factores motivacionales, digamos, ¿no? Por ende, ¿qué dice? Para que quede claro, cuando hablamos de factores motivacionales, ahora vamos a ver qué define él como factores motivacionales, pero bueno, cuando hablamos de factores motivacionales, pueden, vamos a decirlo, pueden estar presentes estos factores motivacionales y por ende, que bueno, la satisfacción es alta, es importante, la motivación es alta, o no estar presentes, o están presentes de manera inadecuada, y por ende, si ahí sí la satisfacción es baja, hay insatisfacción, digamos, ¿no? Por ende, la motivación es nula. Las personas están cero motivadas para, para el trabajo. Pero él decía, pero ojo, porque no solamente las empresas tienen que estar preocupadas en, bueno, tratar de que estos factores motivacionales estén presentes y sean una fuente importante de motivación para las personas que están en la organización, sino que dice, ojo, tengan cuidado también con los factores higiénicos, digamos. Que si bien los factores higiénicos, la gente no va a estar motivada por esos factores, ¿no? Es, por ende no motivan, ¿no?, estos factores higiénicos, pero si lo desatendemos, lo que va a generar es insatisfacción, digamos, ¿no? O, si quieren, para no complicar con esta cuestión de la satisfacción que vemos en cuanto positiva en los factores motivacionales, lo que va a generar es un malestar, un ruido, un ruido. Y que ese ruido, si no lo de alguna manera lo aplacamos, lo resolvemos, lo que va a terminar generando es que empiece ese ruido a generar malestar y disminuir la motivación de las personas. Eso es lo que termina definiendo Herzog, digamos, ¿no? Y claro, él, en su investigación, lo que termina definiendo como factores motivacionales son cuestiones muy específicas a o el cargo, lo que tenga que ver con lo interesante que puede ser el cargo, la función, las tareas, la especialidad, digamos, del trabajo que hago, y también las cuestiones que tengan que ver con las posibilidades de reconocimiento, de progreso y de realización profesional laboral, digamos, ¿no? Ahí, digamos, estaban jugadas para Herbert los principales factores de motivación. ¿Y qué ponía del otro lado? Es decir, estos factores que si bien no te motivan, los factores higiénicos no te motivan, pero sí hay que atenderlos para que no generen ruido, para que no generen malestar, digamos, ¿no? Y sí es sorprendente ciertas cuestiones que obvio, ya para la época, en la década del 70, sorprendieron también, digamos, ¿no? Es decir, bueno, contexto del cargo, digamos, ¿no? Uno podría decir, cuando digo contexto del cargo, uno podría decir la infraestructura de la oficina, de la organización, digamos, a eso le llama contexto, las condiciones propias de trabajo, ¿sí? Que hoy la podríamos tomar por el horario, la flexibilidad para, a lo mejor, hacer un trabajo, una jornada híbrida, si se trabaja de lunes a viernes corrido, si se trabaja cortado, si se trabaja los sábados, digamos, ¿no?
obvio, todo lo que tenga que ver con el reglamento interno de la organización, ¿no? El salario, las relaciones con su jefe, ¿no? Su superior, y todo lo que tenga que ver con beneficios. Eh, vuelvo, eh, para la época, estamos hablando de década del 70, hace 50 años. Para la época, lo verdaderamente sorpresivo era la cuestión del salario. Es decir, que el salario, es decir, la remuneración que uno cobra no sea un efecto, no sea, en algunos casos decía, el principal efecto motivador, digamos, ¿no? Y en ese sentido, eh, si vamos a decir, si tenemos que o criticar o por lo menos decir no estoy tan de acuerdo con lo que plantea Herbert, sí en los factores motivacionales, ahora en los higiénicos, yo el salario lo pondría como un factor higiénico, digamos, ¿no? Es decir, lo mantendría, digamos, o estoy de acuerdo o en la práctica he visto que termina siendo un factor higiénico. ¿En qué sentido? Un aumento de sueldo, supongo que yo estoy cobrando poco, un aumento de sueldo, que me aumente, no sé, el 50%, me va a dar una cierta satisfacción. Ahora, no es que voy a ir motivado como loco a la empresa, a la organización donde trabaje, porque, bueno, gano un 50% más, digamos, ¿no? Y voy a estar más comprometido y esto y lo otro. ¿Sí? Porque en realidad el compromiso, el involucramiento, el estar satisfecho con lo que hago, necesariamente pasan por lo que está en la columna de la izquierda, digamos, ¿no? Necesariamente pasa por ahí. Si a lo mejor yo tengo ciertas, a ver, ciertas cuestiones de diferencia, vamos a decirlo así, con Herbert, fundamentalmente ya hoy poniéndome en la situación actual de hoy, es decir, 2020, 2024, o los últimos 10, 15 años, en donde la relación con el jefe, para mí, es un factor fundamental de motivación. Para mí, por supuesto. Ustedes, lo que Herbert dice, y si ante alguna pregunta, obvio que la relación con el superior lo tiene que poner dentro del factor higiénico. Así como dije lo del salario, por mi práctica, por lo que veo que cómo ha cambiado eso, digamos, en los últimos 50 años, hoy la relación con un jefe, como el nuevo líder, vamos a decir, cuando digo nuevo líder, en realidad ya tiene estos conceptos 40, 30 años, ¿no? Pero bueno, este nuevo rol de líder como coach o desarrollador de personas impacta de manera directa en los factores motivacionales que vemos acá, digamos, ¿no? Porque el hecho del reconocimiento, el hecho de que esté preocupado por el progreso o el desarrollo de la persona, el líder, y es más, que lo implemente, que esté diseñándolo y apoyándolo en eso, sin lugar a duda, genera un efecto muy importante motivador. Y desde ya que yo que he estado como responsable de recursos humanos y que me ha tocado a mí o a personas del grupo hacer la entrevista, que a veces, o con una entrevista, o a veces con una encuesta de salida, digamos, ¿no? Que un poco lo que uno indaga es por qué se fue la persona, digamos, ¿no? Y en muchos casos, en muchos casos aparece, es decir, aparece de manera secundaria a lo mejor que ganaba poco, digamos, ¿no? Pero sí con fuerte presencia aparece la cuestión de, bueno, que tenía un techo, por ende que no podía crecer, que no tenía el reconocimiento adecuado, que los desafíos profesionales que tenía ya no me llenaba, y también la relación con el líder, digamos, ¿no? Es decir, el líder que tengo es como que no me motiva, o al revés, digamos, ¿no? La relación negativa que tengo con mi líder hace que, la verdad, el tipo de trabajo y todo lo otro se oscurezca, digamos, ¿no? En consecuencia, sí.
puedo tener una diferencia es esa. Alguna, vamos a decir acá, sí, media diferencia es con los beneficios, pero fundamentalmente, ¿por qué digo los beneficios? Porque el beneficio o que hay acá lo linkeo con las condiciones de trabajo, como por ejemplo, bueno, el beneficio que puedo llegar a tener de una jornada de trabajo híbrida, si bien, insisto, uno no va a estar motivado en el trabajo porque tiene una jornada híbrida, pero sí es verdad que si uno ciertos beneficios tienen un alto valor para el empleado, el no tenerlos genera un malestar, genera un ruido, digamos, ¿no? Y, insisto, si del otro lado todos los casilleros dan súper positivo, y bueno, es como que a pesar del ruido, uno podría decir, a pesar del ruido tengo que ir todos los días al trabajo, 9 horas, qué sé yo, pero a pesar del ruido, lo otro, sin lugar a dudas, siempre va a inclinar la balanza para la satisfacción, digamos, ¿no? Ahora, si alguno de los puntos que tenemos a la izquierda no están 100% verdes, digamos, satisfactorios, y bueno, estos otros puntos que están a la izquierda empiezan a pesar de manera negativa, con un ruido, con un malestar que empieza a generar una cuestión de, bueno, no sentirme tan a gusto en el trabajo donde estoy, digamos, ¿no? Creo que por ese lado lo de Herbert fue, a ver, fue bastante revelador, porque obvio hasta esa época así estos conceptos definidos de esta manera, obvio no estaban, y lo que fue bastante revelador es, por un lado, esto, che, casi sorpresivo en algunos, che, esto es un factor motivacional importante, como por ejemplo el contenido del cargo y la riqueza del cargo, digamos, ¿no? Y por supuesto, algunos otros que aparecían como higiénicos. Y aparte, estos dos conceptos, digamos, ¿no? Es decir, che, tenemos que tratar, por un lado, de trabajar para que los que son factores motivacionales se presenten, se desarrollen dentro de la organización y al mismo tiempo, esto que son factores higiénicos, que sabemos que no va a mantener motivada a la gente, pero sí tenemos que atenderlos, en relación a, por ejemplo, el contexto del cargo, si están contentos, están satisfechos con la oficina, con lo que le damos, con los programas, con esto, con lo otro, sí o no, digamos, ¿no? Con las condiciones de trabajo, que podríamos decir, bueno, las condiciones de trabajo, siempre hablamos de, últimamente, ¿no? Porque es lo que más impacta, la jornada del trabajo híbrida, pero bueno, eh, están satisfechos, no hay algunas diferencias, las podemos atender, algunas sí, otras no. Bueno, que cada uno de los otros puntos esté atendido, esté informado, esté comunicado, fundamentalmente, insisto, no para que la gente esté súper motivada por esto, pero sí para que no haya un importante nivel de malestar en estos aspectos, digamos, ¿no? Creo que por ahí es donde el trabajo a partir de Herbert, las organizaciones empezaron a tener un poco de, digamos, un aspecto más para evaluar y para analizar de todas las acciones de recursos humanos, si se quiere, o de gestión con las personas que había en toda organización laboral, digamos, ¿no? En consecuencia, bueno, este es un paralelo entre, a lo mejor un poquito forzado, pero bueno, con bastante similitud entre lo que habla Herbert como factores higiénicos motivacionales y la pirámide de Maslow con sus 5 jerarquías de necesidades, digamos, ¿no? O escalas de necesidades. Después, sí, lo que
lo que termina definiendo Herzberg es esto que define en esta teoría, llevarlo a lo que es consultoría. ¿Y cómo lo lleva a lo que es consultoría Herbert? Que en realidad ya lo venía haciendo, ya lo venía realizando, pero bueno, obvio, con un sustento, un fundamento mayor a partir de esta teoría que modela él, a partir de la información de los relevamientos que tuvo. Y en sí, si uno podía decir, reducir en un título lo que era el trabajo de consultoría de Herbert, era, bueno, tratar de desarrollar el enriquecimiento del puesto. En realidad, el trabajo de consultoría lo que terminaba definiendo era, bueno, vuelvo a esta, es cuáles son todos los aspectos o características que tenemos de estos factores motivacionales, cómo están hoy y qué podemos hacer en la organización X para que estos se empiecen a convertir en factores motivacionales, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo también hacía una especie de relevamiento de cuál era el grado de satisfacción de la gente con los aspectos o los factores higiénicos, digamos, ¿no? Como también, insisto, acá es como que de los factores motivacionales, el principal foco de la consultoría va a estar jugado en eso, digamos, ¿no? Pero también lo que pregonaba la consultoría es no desatender estos otros aspectos los higiénicos, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de los factores motivacionales, en cosas muy concretas y puntuales que van a impactar en la motivación de las personas, él tenía 7 principios, que por supuesto acá son principios cortitos, obvio, después esto lo desarrollaba en distintos programas y acciones en las distintas organizaciones. Pero bueno, uno de estos principios era tratar de tener como regla quitar controles, algunos controles sin sustraer responsabilidad, digamos, ¿no? Es decir, acá como regla es darle mayor autonomía y delegación a las personas en los puestos de trabajo, digamos, ¿no? En ciertas funciones y tareas o procesos que manejaba la persona en un puesto de trabajo. Que está muy relacionado con lo segundo, es decir, aumentar la responsabilidad del individuo por su propio trabajo. Es decir, a mí me sale con esta frase, dale, ¿te parece bien hacer esto? Bueno, lo que te digo es, terminalo para el fin de semana, punto, digamos, ¿no? Y si te encontrás problemas, decime si te puedo ayudar, y si no, lo podés enfrentar vos, no hay problema. Decidilo, tomá decisiones y avanzá. Eso, por supuesto, a la persona que veamos que tiene las condiciones para llevar a cabo esto, bueno, uno podría decir, darle la responsabilidad, aumentar su nivel de decisión. Lo otro también era tratar de dar a una persona una unidad natural completa de trabajo, digamos, ¿no? Es decir, lo común, más en organizaciones un poco grandes, es que, no sé, por decir, la liquidación de sueldo, en donde es obvio que para liquidar sueldos, si estamos hablando de 10, 20 personas que hay que liquidar el sueldo, uno, el que liquida, el responsable de liquidación, maneje todo, digamos, ¿no? Desde el control del reloj, el seguimiento del ausentismo, termina definiendo las novedades, termina definiendo los conceptos liquidatorios, termina haciendo la liquidación del sueldo, termina haciendo la parte impositiva, digamos, y de liquidación, toda la parte bancaria, así termina haciendo todo. Pero obvio, cuando el volumen es más grande, 500, 600, 800, 1000, 1200 empleados, se va
parcializando esto, ¿no? Va a haber algunos que va a estar específicamente con el reloj y lo que es seguimiento de ausentismo, va a haber otro que va a estar manejando todo lo que tenga que ver con novedades, va a haber otro que va a estar liquidando, va a haber otro que va a estar en la parte de banco y cuestión impositiva. ¿Qué es lo que definía Herbert? Obvio. No es que, bueno, pero si hay 1.500 empleados, que una persona haga todo, no, porque es una locura. Pero sí que las personas, que después se llamó en los 80, 90 polifuncionalidad, por ende, desarrollar la polifuncionalidad en un área, no es que se sepa hacer todas las cosas de la organización, pero en un área, desarrollar lo más posible la polifuncionalidad, digamos, ¿no? Esto trae múltiples beneficios, digamos, ¿no? Es decir, que si alguien me falta, tengo a alguien que tiene el conocimiento y la habilidad para poder reemplazarlo sin ningún tipo de problema. Pero lo otro es que, bueno, que yo no me quedo por mucho tiempo encerrado en una misma tarea, en una misma función que termina siendo un automatismo, digamos, ¿no? Más allá de que me guste lo que haga, digamos, ¿no? Es decir, por ende, una de las cuestiones es, bueno, tratar de que, bueno, yo, si bien estoy haciendo y hago principalmente, no sé, control horario, pero bueno, también conozco y sé hacer, y conozco el programa de liquidación y sé hacer la liquidación y sé identificar para hacer el autocontrol, los distintos conceptos de liquidación de sueldo. Y bueno, eso para Herbert, y en la práctica es así, es motivante para cualquier persona, por lo menos para la inmensa mayoría, digamos, ¿no? Esto de dar más autoridad y libertad al empleado en su actividad, que Herbert lo llevaba hasta a veces el extremo de que, bueno, a ver, si en un grupo de trabajo puede decir, che, mirá, vamos a organizarnos de esta manera y el viernes a lo mejor a las 10 de la mañana terminamos y bueno, y nos vamos y listo, bueno, hasta que tengan esa posibilidad, digamos, ¿no? De manejar el horario o una salida o achicar la jornada si es que ya terminaron con todas las obligaciones de la jornada, digamos, ¿no? Obvio que él también lo que decía, que los indicadores e informes estén a disposición del trabajador. Acá sí, esto, dicho en la década del 60, del 70, era muy poco común que en las organizaciones se supiera hasta los indicadores propios del área, digamos, ¿no? Es decir, era algo como que, no sé, una vez al año se decía, no, estuvimos bien, estuvimos mal. Esto sí cambió fuertemente, digamos, ¿no? Hoy, si uno maneja indicadores, primero que la información está en la gran mayoría de la empresa accesible, digamos, ¿no? Insisto, indicadores de puesto o del área donde estamos, digamos, ¿no? Y la otra es que, supongamos que no esté accesible, pero que sí va a ser mirado, evaluado, controlado, digamos, por el jefe, por el gerente, y por ende vamos a tener noticias de eso, digamos, ¿no? Que claramente también, a ver, es importante, porque el saber, si, no sé, a mí me miden con dos indicadores, que lo que tenga que ver con el tipo de trabajo que hago, con la calidad, ¿no? Bueno, más allá de que yo puedo ver, no, che, estoy haciendo un buen trabajo, los informes son buenos, no tengo errores, lo que sea, pero es que alguien me diga, che, vas muy bien, porque tenés un nivel de error que disminuiste lo que tenías en promedio en el histórico, lo que sea, claramente es gratificante para alguien, digamos, ¿no? Más allá que a lo mejor lo sabía yo, pero que te lo digan, que te lo digan con una palmada, con un reconocimiento, sin lugar a dudas que es gratificante. Obvio, introducir tareas nuevas y complejas, es decir, insisto, yo también, con el correr de los años casi como que esto es un común denominador, digamos, ¿no? Es decir, seguramente las cosas cambian los programas, cambian las formas de hacer el trabajo, cambian
distintas herramientas o instrumentos que tenemos para trabajar, pero bueno, ya igualmente en esa época el hecho de que la organización como desafío en cada puesto, digamos, introduzca nuevas formas de hacer las cosas, digamos, ¿no? Y por ende que tome la nueva tecnología, que a lo mejor para esa época, a lo mejor la nueva tecnología era la máquina de escribir eléctrica, pero que bueno, que incorpore esta nueva tecnología, digamos, sin lugar a duda, siempre va a ser motivante para las personas. Insisto, para cualquier tipo de trabajo, pero como él trabajó fuertemente con puestos especializados y de profesionales, en ese grupo impacta aún de una manera más importante, digamos, ¿no? Positivamente. Y después, bueno, asignar tareas especiales para que puedan dar nueva habilidad de conocimiento, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con que esto que yo hablaba antes con respecto a desafíos, nuevas cosas, nuevas responsabilidades, incluir en nuevos proyectos, en nuevos programas, sin lugar también esto, insisto, siempre que esté definido en cuanto que esa experiencia va a ser importante para el desarrollo de la persona, no ponerlo en cualquier lado porque sí, digamos, sino que porque se ha evaluado y se ha compartido con la persona de que valora, va a valorar y mucho el desarrollo, la experiencia en esa práctica. Si esto se da así de esa manera, sin lugar a duda, es de un impacto fuertemente positivo en la motivación, digamos, ¿no? Bueno, esta cosa trabajaba en esa época Herzberg. Que insisto, hoy lo vemos nosotros hoy esto y claro, me dice, y sí, esto es sentido común de lo que vemos en empresas de medianas grandes como práctica de trabajo para, bueno, tener gente motivada en las organizaciones. Pero, claro, lo importante y lo que termina siendo novedoso es que esto hace 60 años lo definía, digamos, Herbert, cuando nadie lo llevaba a cabo, o muy pocas empresas lo llevaban a cabo, o en muy pocos puestos en las organizaciones se llevaba a cabo de esa manera, digamos, ¿no? Por ende, es lo que terminaba definiendo es que en muchas organizaciones y para la mayoría de las posiciones se tuviera que se intentara establecer esto para tener a la mayor cantidad de gente motivada en el puesto de trabajo, digamos, ¿no? Bueno, no empezamos con lo otro, es decir, la idea es empezar con lo otro, pero lo dejo para el próximo lunes, lo que sería, ya terminamos con contenido, es decir, ya dimos Maslow, dimos Alderfer, dimos McClelland y conocieron, insisto, brevemente la teoría bifactorial de Herzberg y vamos a dar también brevemente para el lunes las de proceso, expectativa de Brom, la de finalidad de Locke y la de equidad de Adams. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, todo ¿No? bien. Bueno, perfecto. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente, Después profe. Gracias. definimos si esto se hace bajo esta modalidad o en el aula. Perfecto, muchas gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.